es probablemente el texto teológicamente más profundo de toda la Biblia y que nos permite acercarnos al misterio de la Navidad no de una manera descriptiva. Quiso derramar sobre nosotros los hombres, quiso crear unos seres, nosotros los hombres, a quienes derramar sus dones divinos, sus bendiciones espirituales, favorecernos con sus gracias, convertirnos verdaderamente en hijos de Dios en Cristo Jesús. Ojalá que salgamos de estas fiestas de Navidad con esa ilusión y esas ganas de querer aprovechar el 100% de todo lo que Dios nos ha dado con la venida de su Hijo. Ojalá que queramos rendir todos los talentos naturales y sobrenaturales que de Él hemos recibido. Que queramos dar el 100% de fruto en nuestra vida con todo lo que Dios nos ha dado, como sí hizo la Virgen, que dio el 100% de fruto. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar el prólogo del Evangelio de San Juan, que juntamente con el himno de San Pablo a los Efesios, que también hemos escuchado en la segunda lectura, es probablemente el texto teológicamente más profundo de toda la Biblia y que nos permite acercarnos al misterio de la Navidad no de una manera descriptiva, que si un ángel se apareció a los pastores y les anunció el nacimiento de Jesús, que si una estrella guió a los reyes magos hasta donde estaba Jesús, la reacción de Herodes, de los poderosos. No se trata, con el prólogo de San Juan, no nos acercamos al misterio de la Navidad de una forma descriptiva, sino teológica, para comprender en profundidad quién es Dios, qué sucedió realmente en Navidad y qué consecuencias ha tenido para la humanidad. Es un texto, el que acabamos de escuchar, que fue escrito
no por un erudito rabí, sino por quien un día fue un simple y raso joven pescador de Galilea, Juan, pero a quien entre otros Jesús llamó a estar con él y a seguirlo dentro del círculo de sus más cercanos, sus más íntimos, hasta el punto de considerarse el discípulo que Jesús amaba. No es de extrañar entonces que fuera precisamente él quien haya hablado tan profundamente sobre Dios y sobre el Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, pues al final es el amor el que nos permite comprender en profundidad, conocer en profundidad al otro. Él que convivió durante 3 años con Jesús y llegó a recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús, sintiendo los latidos de su sacratísimo y misericordioso corazón, justo en el momento en el que Jesús nos amó hasta el extremo, que acogió a la Virgen como madre en el momento que podemos llamar el parto del Calvario, pues ahí la Virgen nos dio a luz con dolores de parto a cada uno de nosotros como hijos suyos. Por eso en aquel momento la acoge como madre. Aquel que junto con los demás apóstoles recibió el Espíritu Santo, con las nuevas luces que infundió en ellos el día de Pentecostés y con la misma actitud de María de conservarlo todo en su corazón y meditarlo. Así pudo escribir su Evangelio, tratando de dar respuesta, y qué profunda e impresionante respuesta, a la pregunta que un día Jesús les formuló: ¿quién decís que soy yo? Lo primero que nos dice San Juan en su prólogo es quién es Dios en sí mismo. En el principio existía el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que Dios, antes de crear el mundo y al hombre, no era un ser solitario, sino que en su esencia más íntima es comunión de amor y de vida, comunión de personas, del Padre y del Hijo, o como dice San Juan, del Verbo, que con el Espíritu Santo son un solo Dios. Y una de las consecuencias que esto tiene es que Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos a nosotros los hombres. De hecho, ya era inmensamente feliz en sí mismo, en esa relación eterna de amor entre el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, era inmensamente feliz. De hecho, se hubiera ahorrado bastantes disgustos si no nos hubiera creado, pero aún así, aún no teniendo ninguna necesidad de crearnos, como se deduce de la segunda lectura de San Pablo, quiso dárnoslo todo a nosotros los hombres por medio de su Hijo Jesús. Quiso derramar sobre nosotros los hombres, quiso crear unos seres, nosotros los hombres, a quienes derramar sus dones divinos, sus bendiciones espirituales, favorecernos con sus gracias, convertirnos verdaderamente en hijos de Dios en Cristo Jesús, compartiendo con Él su naturaleza divina y destinándonos a participar por toda la eternidad de su gloria divina. Y para llegar a realizar todo este plan de amor para con nosotros los hombres, afirma San Juan que el Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo por quien fue todo hecho. Es decir, Dios ha dado al hombre, a todo hombre, la luz del conocimiento, por medio del cual, a diferencia de los otros seres creados del mundo visible, el hombre pueda conocer a Dios por medio de esa luz del conocimiento, que es cierta participación en el conocimiento divino. Y que esto es lo que nos diferencia y nos hace, por decirlo así, ser superiores
a los demás seres creados, porque el hombre es capaz de conocer a Dios. Es lo que decía San Agustín, el hombre es capax Dei, es capaz de Dios, capaz de conocer a Dios con las solas luces de su razón natural, humana. Conocer a Dios a través de la creación, como su creador, y por lo tanto adorarlo como su Dios, bendecirlo, honrarlo y darle gracias por los bienes de la creación a través de los cuales podemos sobrevivir y conservar nuestra vida. Y esto es lo que han hecho de una manera más o menos acertada, a veces con grandes equivocaciones, ¿no? Como pueden ser sacrificios humanos, pero es lo que de una manera más o menos acertada han procurado las diferentes culturas con esa religiosidad natural común a todo hombre. Por eso San Pablo, cuando llega a Atenas, se escandaliza al ver que una cultura tan rica intelectualmente, ¿no?, la Grecia clásica, no hayan llegado al conocimiento de Dios. Pues como él mismo afirma, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado, pues desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Cómo a través de las cosas creadas podemos llegar con nuestro conocimiento humano al conocimiento de un Dios creador y providente. Pero Dios no se contentó con que el hombre le conociera, digamos, a través de ese conocimiento meramente natural, a través de las cosas creadas, sino que quiso darse a conocer él mismo, sin intermediarios. ¿Cómo? Escogiendo a Israel como pueblo suyo, gracias a la historia del cual Dios ha ido revelando progresivamente su rostro, hasta que llegada la plenitud de los tiempos se ha dado a conocer plenamente en Cristo Jesús, nacido de Santa María Virgen. Es lo que dice San Juan en su Evangelio de hoy: el Verbo se hizo carne. Y esta es la verdad de fe que celebramos y lo que realmente sucedió en Navidad, que Dios se hizo hombre, se hizo carne y continúa, y habitó entre nosotros. Y esto Juan no lo vivió como una entelequia mental, sino como una experiencia de vida. Y añade, habitó entre nosotros en un lugar del mundo. Dios convivió con nosotros los hombres, se convirtió realmente en el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y esto es lo que ha vivido el apóstol Juan y lo que trata de explicar en su Evangelio, que él convivió tres años de su vida con el Dios hecho hombre, con aquel hombre que podía señalarlo con el dedo y decir que era Dios, que se había hecho hombre. Y esto para él fue algo increíble. He convivido con Dios hecho hombre, que convivió entre nosotros los hombres, y he tenido el privilegio, el gozo de poder estar con él 3 años, día tras día, con él, siguiéndole. Y esto es lo que San Juan trata de explicarnos a lo largo de todo su Evangelio. La gran maravilla que Dios se haya hecho carne, hombre, y haya convivido con nosotros los hombres. Y el hecho de que el Hijo de Dios, haciéndose hombre, haya unido en él la carne humana con la divinidad, la naturaleza humana con la divina, esto ha abierto una posibilidad inimaginable pero real para nosotros los hombres, que es participar por Cristo con él y en él de la naturaleza divina. Por medio de nuestra unión con Cristo por la fe y el bautismo, nuestra carne se une con Dios, con lo que la naturaleza humana queda radicalmente transformada desde dentro, hasta el punto que podemos decir que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios a la vida divina, convirtiéndonos verdaderamente en hijos de Dios, hijos en el Hijo, participando de su naturaleza divina.
Es lo que afirma San Juan: a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es impresionante cómo a través de la fe y el bautismo nuestra carne humana se ha unido a Dios. Y esto ha abierto una posibilidad inimaginable, un potencial en nosotros que es inimaginable, que es que nuestra carne se haya unido con Dios y que participemos verdaderamente de la naturaleza divina, con todo lo que eso supone de gracias, de dones, de bendiciones espirituales de las que nos habla San Pablo en la segunda lectura. Por eso, cuando pienso en esta posibilidad, podríamos decir en cierta manera infinita, que se ha abierto ante nosotros al habernos unido con Dios a través del bautismo, me viene a la memoria aquello que a veces se dice, yo me lo creí, luego resulta que se ve que es un bulo, que solo utilizamos un 10% de nuestra inteligencia, que solo aprovechamos un tanto por ciento muy pequeño de nuestro cerebro. Entonces, bueno, a mí esto, en fin, me ayuda a comprenderme un poco más, ¿no? No. Pero a mí, en fin, tanto me da, en fin, y además resulta que parece que es un bulo, ¿no? Pero lo que sí que realmente no me da igual es, y me preocupa, ¿no?, que es que podamos estar desaprovechando en un porcentaje altísimo las posibilidades divinas que se han abierto para nosotros con la encarnación del Hijo de Dios y cómo por medio de Él nuestra carne humana se ha unido con Dios, ¿no? Esto sí que, ojalá que salgamos de estas fiestas de Navidad con esa ilusión y esas ganas de querer aprovechar el 100% de todo lo que Dios nos ha dado con la venida de su Hijo. Ojalá que queramos rendir todos los talentos naturales y sobrenaturales que de Él hemos recibido, que queramos dar el 100% de fruto en nuestra vida con todo lo que Dios nos ha dado, como sí hizo la Virgen, que dio el 100% de fruto. Ojalá que salgamos de estas Navidades queriendo aprovechar el 100% de las posibilidades divinas que se nos ha dado con la venida del Hijo de Dios, y esto hacerlo y quererlo para mayor gloria de Dios y salvación de las almas.